Hey, hola chilenos de corazón, ¿cómo están? Ah, ah, como que con esto a uno le baja la nostalgia cuando juega la selección y todos nos sentimos más chilenos que nunca, ¿no es cierto? Y el asadito y la emoción, bueno, para los que les gusta el fútbol y el tema de las competencias. Sin embargo, eso ha cambiado un poquito, pero ¿por qué estoy tan motivada con la chilenidad? Porque extraño el fútbol, sí, un poco, la verdad, sí, sobre todo el asadito rico ahí con el choripán, todas esas cosas, pero además de esto, el tema de el pertenecer a un país, el tema de estar identificado con una nación o un estado, no es algo tan nuevo en la historia y de hecho somos muy herederos de la época moderna o la edad moderna, que es lo que hemos estado estudiando. Ajá. Así es que muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva semana de aprendizaje de la historia moderna. Les quedé debiendo el video de la semana pasada. ¿Qué es lo que tenía que aprender usted? ¿Ya? Y esto, yo sé que era una clase un poco densa y un poco rara y un poco espesa. En general, ha estado como más difícil de entender probablemente. Partamos con lo básico. Ilustración es un movimiento intelectual. ¿Qué quiere decir eso? Hay una serie de personas que se dedican a estudiar y a generar conocimiento, los intelectuales, que básicamente son filósofos, gente dedicada como a las ciencias sociales, historiadores, algunos de hecho en esta época comienza la historia como ciencia, pero en general son gente bastante de sectores acomodados, hay que decirlo, que empieza a cuestionarse sobre todo el orden político, ¿ya? Que existía en esta época, principalmente en Francia, que existía, y aquí otro concepto clave para entender la clase pasada, por lo tanto si le costó entenderlo, pongamos harta atención, en Francia todavía existía un régimen de gobierno que podríamos nosotros calificar como bastante medieval. ¿Por qué? Existía un rey, cosa que no es nueva para ustedes, pero ese rey, ojo con esto, se llama una monarquía absoluta de carácter divino. Monarquía, rey, absoluta, es decir, como su nombre le dice, tiene poder sobre todo y todos, la vida, la muerte, los recursos, y así la larga, la lista suma y sigue. ¿Y por qué de carácter divino? Porque en el fondo, ¿qué es lo que quiere decir esto? Se asume que el rey y su familia y la corte no están ahí solamente por méritos, que ese es como el origen antiguo de las monarquías, es decir, alguien que hizo un mérito o tiene una característica que lo distingue de todos los demás, por lo tanto lo hace eh, le permite estar en el poder, pero además ese poder o ese mérito está dado por Dios. Y mire, justo aquí ahora tengo la luz divina, es decir, él, aunque sea pero un inútil total, un papanatas, tiene que estar ahí porque es el representante de Dios. Teológicamente, una acomodación un poco rancia, ¿no es cierto? Pero, ¿eso qué quiere decir? Que como Dios lo puso y Dios es el dueño de todo, tú no puedes ir en contra de Dios. ¿Se entiende? Entonces, los intelectuales de la ilustración, y como su nombre le dice, reciben otra luz distinta, de ahí viene el nombre, así como que dicen, no, 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 esto no está explicado mal, a través de mi razón, que es la luz verdadera según ellos, empiezan a decir, esto no está correcto, porque el rey está ahí, ok, Dios lo puso, ok, puede que lo haya puesto, pero ellos dicen, no, 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 Dios también le dio poder al pueblo, porque originalmente los reyes eran gente, son gente normal, entonces el poder Dios se lo dio a la gente y la gente se lo puede dar a quien quiera, devolver o prestar. Entonces ese cualquiera, en esa época podía ser el rey, pero ellos dicen, ¿y si pensamos otra forma de ejercer la autoridad? Y ahí es donde viene entonces el concepto central y de ahí entonces viene lo de la clase anterior, que es la crítica al absolutismo. Es decir, esta gente de la ilustración va a decir, ok, eso es lo que creímos antes, pero ahora creemos otra cosa, que se debe separar el poder, que el poder está en las personas, cosas que, ideas que para ti son súper lógicas, pero que no eran tan lógicas hasta hace un tiempo atrás. Ya entonces van a decir, saquemos a los reyes o cuestionémonos en el fondo, preguntémonos si es necesario tener rey o por qué hay reyes. De ahí viene, eso se llama lo que decía Rousseau, que yo sé que el libro no ayuda mucho para entender eso, pero eso es lo que se llama el pacto social de Rousseau, es decir, que la gente, con o sin saberlo, se ha puesto de acuerdo para tener autoridad. Segunda cosa, Montesquieu va a decir entonces que, Montesquieu me parece, o había otro, siempre los enredo, Montesquieu con otro, son tres pensadores, Rousseau, Montesquieu y Voltaire. Montesquieu creo que, 99% segura, revísenlo usted, él dice que hay que dividir los poderes, no debe haber un rey absoluto. Entonces, y ahí termino de resumir la clase anterior, algunos reyes, de hecho franceses principalmente, y en Rusia
Y en Inglaterra hacen un acomodo muy interesante, España también, hacen un acomodo muy interesante. Leen, de hecho, muchos de los ilustrados eran parte de las cortes son la gente que rodea al rey. Dicen, oye, tiene razón, sí, como que, sí, Dios le dio el poder al rey, al pueblo, bacán, sí. Dicen, mire, tiene razón, pero yo voy a seguir siendo el rey. Entonces de ahí viene el despotismo ilustrado. ¿Qué significa? Es como que el rey está ahí, asume las críticas, pero dice, mire, ya que estamos funcionando así, sigamos así. Y hacen algunos ajustes, algunas reformas como para preocuparse del pueblo. De ahí viene esa famosa frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Entiendo que yo entonces debo estar al servicio de mi pueblo, yo no, quizás no voy a concentrar todo el poder absoluto, lo voy a compartir en algo y también entonces voy a preocuparme un poco más de ustedes. Lo estoy traduciendo de la manera más sencilla posible. De ahí viene el famoso despotismo ilustrado, que en el fondo no acomodo, porque al final del día ellos seguían siendo los reyes absolutos y todas esas cosas. Entonces, los ilustrados quedan un poco molestos y ahí viene el concepto clave y cuál es el enroque con esto, con esta máscara que tengo el día de hoy, viene la idea de república, que quiere decir ya no necesitamos un reino, una monarquía. En la república ya no existen súbditos. Súbdito viene, es pariente de la palabra que se somete. Entonces ahora queremos ser ciudadanos, porque el ciudadano tiene derecho a voz, voto, eventualmente participar, o si no elige participar, delegar su representación, es decir, decirle a otro que lo represente. Y ese es el famoso ideal republicano. De hecho, nuestro país no se llama Chile, se llama República de Chile porque cree en el sistema republicano. Para entender más profundamente qué es una república, en el fondo son un grupo de ciudadanos que comparten una tierra común, un idioma común, historia común, costumbres comunes, y entonces que decide no tener rey y decide entonces tener un gobierno representativo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener autoridades, pero esas autoridades van a ser entonces temporales y elegidas por sus ciudadanos. Y por eso entonces que, como te digo, como les contaba, Chile es una república, no es una monarquía, no es un feudo ni otro sistema, sino una república porque creemos en autoridades elegidas por nosotros. Para que se dé cuenta cómo la edad moderna va configurando el mundo que conocemos. Para más detalles, por supuesto, siempre están las actividades de profundización. Muchas gracias por su participación, sus preguntas y a aprender y lo que no pueda lograr, para eso estamos, con toda confianza. Que estén súper bien. Chao, chao.